Buenas, soy Jorge Leiva y hoy les quiero presentar las leyes de organización administrativa, acto administrativo y procedimiento administrativo de América Latina. Acompáñenme. Bienvenidos todos y todas y un gran saludo hasta el punto del espacio-tiempo desde donde están viendo este video. Ahora vamos a iniciar lo que sería la segunda temporada y aquí haremos una serie de cambios. Voy a procurar hacer videos más cortos, pero a la vez quiero tocar diversos temas. Al final serán las frías estadísticas las que nos digan cuál será el rumbo de nuestras próximas actividades. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bien, quiero presentarles, como les dije en la introducción, las leyes de organización administrativa, de acto de procedimiento. Estas son las normas que regulan lo que la doctrina denomina parte general del derecho administrativo. Y cuando hablamos de organización administrativa, estoy hablando de temas como el de la delegación, como el de la vocación, como el de los órganos colegiados o el de la desconcentración. Cuando hablamos de acto administrativo, estoy refiriéndome a las leyes que tocan temas como el de los elementos del acto, su validez, su eficacia, el régimen de nulidades. También vamos a tocar las leyes de procedimiento administrativo y aquí veremos cómo se regulan los aspectos relativos a los tipos de procedimientos, cómo se inicia, cómo se sustancian, el tema del acto final, de los recursos. Y si bien sé que si revisamos los manuales y los tratados de derecho administrativo, hay otros dos grandes temas que también forman parte de esta sección o de este ámbito del derecho administrativo que conocemos como parte general. Me estoy refiriendo al tema de la responsabilidad administrativa y al tema de las fuentes del derecho. Como lo veremos en los próximos videos, hay leyes en América Latina, en su mayoría, que regulan el tema de la responsabilidad dentro de este marco jurídico. Aquí puedo poner los ejemplos de la ley de Ecuador, de la ley de El Salvador, de la legislación de República Dominicana, todas las cuales espero presentárselas a continuación. O tenemos el caso de las leyes de Costa Rica o la legislación peruana que regulan todo este tema de las fuentes del derecho administrativo o del ordenamiento jurídico administrativo. Aquí no resisto la tentación de hacer referencia a Giannini en condición de pies de página. Eso sí, comparto con este autor que la forma de abordar el tema a partir de la supuesta existencia de un ordenamiento jurídico administrativo está equivocado. Este autor nos plantea que el ordenamiento jurídico es uno y como tal lo que tenemos son fuentes formales del ordenamiento jurídico y así vamos a enfocar nuestro análisis en otro momento. Vamos a dejar estos dos temas de la responsabilidad y de las fuentes para un análisis ulterior. Una aclaración adicional. Si bien es cierto, en este momento el desarrollo tecnológico nos permite acceder a páginas oficiales de todos los países de América Latina, no menos cierto es que aquí hay un factor humano de por medio y es posible que durante el proceso de revisión yo no haya logrado ubicar alguna norma necesaria para que este análisis sea completo. De ser eso así, yo le solicitaría a la persona que está viendo este video y que pues tiene la duda de si debimos estudiar algún otro instituto, que se contacte conmigo o que ponga la información en la caja de diálogo para que las personas que están viendo este video puedan acceder a esa información y que, de ser posible, yo la incluya en los próximos videos. ¿Y por qué esta selección? ¿Por qué escogimos este tema? ¿Cuál es la finalidad de preparar este material? Bien, cuando las personas que nos dedicamos a estos temas del derecho administrativo, que nos gusta aprender, buscar, escarbar un poquito, ver qué se está haciendo en otros países, empezamos a revisar qué dice la doctrina y qué dice la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores y de nuestras cortes supremas o de los tribunales constitucionales, vemos cómo hay una práctica de citar frecuentemente, con mucho entusiasmo, doctrina y jurisprudencia europea. Y a veces esos pronunciamientos
si bien buscan los criterios que tienen que ver con el instituto que se está analizando y se transcribe la opinión de un autor o de una autora en específico, es poco frecuente que además se incorpore sea la norma que ese autor está analizando o algún análisis del contexto histórico, social o económico que es el trasfondo de lo que se está viviendo, sea en Alemania, sea en Francia, sea en España. Y a veces simplemente vemos, para poner algún ejemplo, que se está haciendo un pronunciamiento sobre el tema de la convalidación y entonces se busca algún texto en algún manual, algún tratado de la parte general del derecho administrativo que trate del tema de la convalidación y se transcribe, se incorpora a la resolución sin hacer este análisis que responde a una realidad muy diferente. En el ámbito latinoamericano, de este lado del Atlántico, tenemos el sistema de la OEA. Sus órganos, sea aquellos que están dentro del sistema de protección de derechos humanos o no, y las instancias tal vez con actividad más jurídica de los tres sistemas de integración que tenemos en nuestro subcontinente, me refiero al SICA, al Sistema de Integración Centroamericana, al Mercosur y a la Comunidad Andina, pues aquí sí es tal vez un poco más frecuente encontrar este análisis, la procura de utilizar como criterio interpretativo las regulaciones de los institutos de nuestros distintos países. Tal vez aquí el reproche en un menor grado es que se omite hacer esa valoración del momento histórico, de la realidad política, como vamos a ver a continuación cuando presentemos las leyes, las analicemos y las conozcamos. Estas normas, si bien en principio regulan los mismos institutos en cada uno de nuestros países, entre ellas pueden haber 50 años de diferencia, una ideología muy distinta tras ellas. Y aquí quisiera agregar que cuando el análisis lo hacemos en foros académicos, en el contexto de una mesa redonda o de una charla, pues el expositor o la expositora no tiene esa libertad, pues que yo me la doy en este tipo de videos al decidir cuánto tiempo es el que voy a necesitar para hacer mi exposición. Y entonces lo necesario, lo que se impone es hacer una ponencia muy corta hablando de los criterios sin tener la posibilidad de ahondar en este desarrollo sociopolítico que está detrás de toda norma jurídica. Y es que aquí quiero retomar tal vez un poco lo que les presentaba como el punto uno. Y es que a veces el eje de nuestro análisis de referencia regularmente son estos tres sistemas europeos, el alemán, el español y el francés. Y si bien es cierto, son sistemas de punta que nos pueden aportar mucha información y muy valiosa para nuestros sistemas, no podemos perder de vista que son normas y análisis jurídicos que no están en el aire. Esto no es un sistema químicamente puro, como en algún momento lo analizamos cuando hemos hablado de Kelsen en otros videos. Aquí hay todo un entorno social, entorno económico, un sistema de valores ideológico que está imperando en una sociedad determinada. Y entonces tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de Alemania, por ejemplo, Alemania en las últimas décadas o en los últimos lustros ha llevado sobre sus hombros todo el peso de la actividad o del desarrollo económico, tal vez no de Europa, pero sí al menos en buena parte de la Unión Europea. Tenemos que tener presente, además, cuando hablamos de Francia, toda su situación social, su estructura, su entramado económico, filosófico. Y aquí debemos entender que Francia además vive un contexto muy particular, distinto del alemán, por una cercanía histórica, por sus actividades en África, más allá de lo que hemos visto en las noticias de los últimos años de su actividad en Libia, sino que hay que entender más su dinámica allá en el Sahel, todos sus intercambios culturales y económicos, sus sistemas migratorios y además las particularidades propias internas de la sociedad francesa. Y estas particularidades, debo agregar, no solo son distintas de las alemanas, sino que también se diferencian de las españolas. España, si bien es cierto, es el país europeo que más
comparte vasos comunicantes con los países hispanohablantes de América Latina, obviamente, no podemos perder de vista también que España es un país del primer mundo, que España en este momento forma parte de la Unión Europea y que eso que hoy conocemos como derecho comunitario europeo influye en mucho en lo que hace a sus administraciones públicas. Pues sí, aquí evidentemente en nuestro subcontinente, en América Latina, tenemos todo un sistema o tres sistemas de derecho comunitario, pero que presentan características y niveles de evolución muy distintos del europeo. Y entonces aquí es donde vale la pena cuestionarse. Bueno, los problemas que nosotros tenemos responden a las necesidades y a las realidades que vivimos, y estas necesidades y estas realidades que puede tener un país latinoamericano es muy posible que sean pues parecidas a las que tienen los demás países latinoamericanos. Y entonces es importante ver cuáles son las soluciones y cuáles han sido las respuestas jurídicas que las administraciones públicas latinoamericanas han dado a problemas similares. Y de ahí la importancia no solo de conocer aquellos sistemas de punta que regularmente citamos, sino conocernos entre nosotros. Tenemos, vamos a verlo, normativa muy similar que responde a problemas también pues muy parecidos, y si no, que se trata de problemas comunes. Es por eso que es importante conocernos nosotros. Vamos a analizar nuestra normativa y después en otros videos vamos a ir comentando instituto por instituto. Vamos a ir viendo cómo el régimen de nulidades tiene características muy parecidas en todos los sistemas, pero con algunas matizaciones. Es una aventura divina. Los invito a que me acompañen, pero por ahora necesito presentarles tanto los países como los sistemas normativos que vamos a revisar en los próximos videos. Y quiero presentarles las leyes. Sin embargo, para que sea más fácil el entendimiento de cada uno de estos cuerpos normativos, creo necesario que primero hagamos una clasificación de los sistemas. Vamos a hacer 4 grupos o 4 categorías en los que vamos a ubicar cada uno de los países de América Latina. En primer lugar, vamos a hacer un grupo, pues si se quiere el más grande, en el que vamos a incorporar 9 sistemas o 9 países. Estos sistemas tienen como característica que los temas que hemos hablado, que tienen que ver con la parte general del derecho administrativo, están incorporados en una ley troncal, en una ley marco, en una ley general. Vamos a tener un segundo grupo de países en donde los principales temas de organización administrativa y de procedimiento administrativo están en 2 normas con rango de ley separadas. Vamos a tener un tercer grupo de países que se los voy a presentar, donde solo hay regulación con rango de ley de uno de estos 2 temas, les repito, de organización administrativa o de procedimiento administrativo, y el otro está desarrollado básicamente por jurisprudencia de los tribunales superiores o de las Cortes Supremas o por parte de la doctrina. Y habrá finalmente una cuarta categoría en la que vamos a ubicar un par de países en donde no me fue posible encontrar normativa con rango legal de estos 2 temas. En el primer grupo vamos a ubicar a los siguientes 9 países: a Argentina, a Bolivia, a Brasil, a Costa Rica, a Ecuador, a El Salvador, a Honduras, a Perú y a Panamá. Estos países tienen la característica común que les señalaba hace un momento: tienen una única ley para regular estos temas. En el segundo grupo voy a incorporar a 4 países de América Latina, y aquí, si bien no es parte evidentemente de América Latina por ser un estado europeo, por su enorme influencia en lo que hace al derecho público, voy a incorporar a España, y ya vamos a ver cuando hagamos los análisis posteriores por qué la importancia de considerar la legislación española. En este segundo grupo vamos a ubicar a los países que tienen como característica que no manejan una
única ley, sino que tienen dos cuerpos normativos. Básicamente va a ser una de organización administrativa, como les decía, y otra de procedimiento. Aquí vamos a tener a Chile, vamos a tener a España, vamos a tener a México, vamos a tener a República Dominicana y vamos a tener a Venezuela. La tercera categoría es la de aquellos estados que solamente tienen una ley en uno de estos dos temas. Aquí vamos a tener a países como Colombia, vamos a tener a países como Uruguay y a Nicaragua. Después vamos a ver, cuando veamos el tema de organización administrativa, las particularidades que se presentan en el sistema mexicano y en el sistema nicaragüense con su normativa que hace al tema de la organización administrativa. Y finalmente, la cuarta categoría, los países en los que no me fue posible encontrar normativa. Y aquí invito a los amigos y a las amigas, tanto de Guatemala como de Paraguay, que me indiquen si hay alguna normativa. Yo no los encontré y aquí pues ya les adelanté cuáles son estos dos sistemas. Me estoy refiriendo a Guatemala y a Paraguay, donde no encontré normativa que regule con normas de rango de ley principios generales, institutos generales. Pues sí, me fue posible encontrar normativa específica, sectorial o muy característica de algún ente o algún órgano, pero no la generalidad de lo que presentan las normas en los otros países. Y ahora sí, al fin vamos a ingresar en la presentación de la normativa. Y para eso les quiero presentar las leyes del primer subgrupo de países, en donde en cada sistema habrá una única ley. Y aquí quiero presentar esta norma en el orden alfabético del nombre de los países. Por ahora vamos a usar ese parámetro, aunque vamos a ver que la fecha, el año de emisión varía mucho de un sistema al otro. En primer término, quiero hacer referencia a Argentina. 1972 tiene la Ley de Procedimiento Administrativo. El segundo cuerpo normativo que les quiero presentar es el de Bolivia, del año 2002. Es también con la misma denominación, Ley de Procedimiento Administrativo. Tenemos de Brasil, de 1999, la ley que regula el procedimiento administrativo en el ámbito de la administración pública federal. Tenemos de Costa Rica, de 1978, la Ley General de la Administración Pública. Tenemos de Ecuador, tal vez una de las normas que más me gusta, no me quiero adelantar aquí, pero estas de las que leí es de las que más me llamó la atención. Después vamos a hacer, como lo hemos hecho en otros videos, un ranking de opinión de cuáles son las que a mí más me gustan y una breve explicación de por qué. Tenemos del año 2017 el Código Orgánico Administrativo. Si lo van a buscar en internet a la hora de googlear, deben buscarlo con ese nombre o también lo pueden encontrar como el COA. Otra de las normas que me gustó mucho, que disfruté de su lectura, es la del Salvador, que también es muy reciente, al igual que la de Ecuador. La del Salvador es de 2018 y es la Ley de Procedimientos Administrativos. La de Panamá del año 2000, la Ley 38, sobre el procedimiento administrativo. Esta es una modificación de una legislación, después lo vamos a ver, que regula una serie de temas orgánicos, pero sí diría yo que tiene las características de un cuerpo normativo troncal o general en materia de derecho administrativo, con unas particularidades. Junto con la de Uruguay, vamos a verlo después, cuando hablemos de la ley de procedimiento, es de las que presentan características más propias, más difíciles de ubicar, aunque evidentemente desarrollan los institutos del derecho administrativo general. Y finalmente tenemos otra de mis leyes favoritas. Me refiero a la ley de Perú del año 2001, el texto único ordenado de la ley 27.444, ley de procedimiento administrativo general. Estos son las leyes y los países que conforman el primer grupo de lo que vamos a ver. Y aquí quiero destacar, vean el momento histórico, porque esto va a ser muy importante en los análisis ulteriores que vamos a hacer de esas leyes. Y ahora les quiero presentar el segundo conjunto
de sistemas en América Latina. Vamos a ver aquí una subclasificación. Vamos a hacer 3 subcategorías. En la primera vamos a ubicar los sistemas cuyas leyes fueron emitidas en un periodo muy corto de tiempo, y vamos a ver cómo esa situación hace que los institutos y las normas se engarcen, tengan una gran relación una con la otra. Vamos a tener un segundo conjunto cuya característica es justamente la contraria. Hay un periodo muy importante entre la emisión de una norma y la otra. Son periodos cercanos, más o menos de 20 años entre una y la otra. Y la tercera categoría en la que vamos a ubicar a Chile, ya les contaré un poco por qué tenemos a Chile en esta ubicación. En el primer subconjunto, en donde tenemos a estos sistemas con normativa muy cercana, quiero hacer referencia a la situación de República Dominicana. En República Dominicana tenemos la ley orgánica de la administración pública emitida en el año 2012, es la ley 247-2012, y un año más tarde tenemos la ley sobre procedimientos administrativos. Esta ley es la 107-2013. Si ustedes revisan, estamos viendo una situación de un año de diferencia. El otro sistema que presenta una característica similar a esta es España. Como pues, lo habrán visto o lo habrán escuchado en alguna conferencia, en España tenemos lo que se denominan las leyes gemelas. Tenemos la ley 39/2015 y la ley 40/2015. Vean ustedes que es un número de diferencia, y la ley 39/2015 es la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Y con solo un número de diferencia tenemos la ley del régimen jurídico del sector público. Y estas dos normas, cuando uno las lee, pues por alguna decisión de técnica legislativa o no sé, algún fundamento académico, algo he podido ver ahí en las exposiciones y en internet, se decidió que ya no fuera un único cuerpo normativo, sino que fueran dos, aunque se promulgaron de forma pues, consecutiva e inmediata una de la otra. El segundo conjunto, en este segundo grupo, vamos a ubicar a México y vamos a ubicar a Venezuela. En el caso de México tenemos en 1976 la Ley Orgánica de las Administraciones o de la Administración Pública Federal, y tenemos 18 años después, en 1994, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Después vamos a analizar esta particularidad que presenta la Ley Orgánica mexicana, que al igual que la nicaragüense, tal vez aquí me adelanto un poco, son muy descriptivas, es decir, no desarrollan en su mayoría los grandes institutos de la organización administrativa. Sin embargo, sí tienen regulaciones en esta materia, y por eso las incorporo en esta exposición. El otro caso, se lo señalaba, era el de Venezuela. En Venezuela tenemos una condición todavía más radical, porque tenemos de 1981 la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y con una ideología, con una realidad política, económica y social muy distinta, tenemos en el año 2008, cuando ya el chavismo está gobernando Venezuela, el decreto con fuerza de ley orgánica de la administración pública. Y vamos a ver cómo estas dos normas, si bien son del mismo sistema venezolano, sus artículos, sus institutos responden a una ideología pues evidentemente bastante opuesta una de la otra. Y en el tercer grupo tenemos, como les decía, a Chile. ¿Por qué decidí proponerles ubicar a Chile en esta tercera categoría? El tema está en que no estoy seguro si ubicarlo en la primera o en la segunda, por una simple razón. En Chile tenemos estas dos normas que ya se las voy a presentar. Me estoy refiriendo del año 2000 a la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración Pública. Esta es la Ley 18.575. Y tenemos 3 años después la ley 19.880, que es la ley que establece las bases de procedimientos administrativos que rigen los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado.
Y estas normas, pues sí, tienen 3 años de diferencia. Cuando yo las leo, presentan esta característica de complementariedad inmediata que pareciera que fueron redactadas bajo una misma forma de ver el derecho administrativo. Sin embargo, cuando empiezo a buscar conexiones entre temas que deberían estar muy hilvanados, pues no encuentro esa relación tan clara entre uno y otro tema, y aquí pues posiblemente serán las y los chilenos que accedan a este material la que nos dirán si es efectivamente una tercera categoría, o si ellos y ellas piensan que deberíamos ubicarla en el primer grupo o en el segundo grupo de las subcategorías que acabamos de ver. Y ahora veamos esta tercera categoría. Aquí tenemos a Colombia, a Uruguay y a Nicaragua. La característica de estos tres sistemas es que su normativa está enfocada únicamente en uno de los dos temas, y para esto requiero hacer una subclasificación nuevamente, porque tenemos el caso de Colombia y de Uruguay, en donde lo que logré ubicar y pude leer son normas relativas al procedimiento administrativo. El caso de Nicaragua es distinto. Logré ubicar una normativa de organización que me parece muy descriptiva, y en principio estuve muy tentado a dejarla fuera del análisis, porque básicamente es una descripción de los ministerios, de las direcciones y de qué competencias tiene cada uno, lo cual pues reviste en principio poca relevancia a la hora de hacer derecho comparado. Sin embargo, al final de esta extensa norma sí encontré algunas resoluciones, algunas regulaciones, perdón, que nos pueden ser útiles en temas de derecho comparado. Veamos esta primera subcategoría de los sistemas que solo tienen regulación en materia de procedimiento administrativo. Y aquí quiero hacer referencia a Colombia, que en el año 2011 emitió esta muy particular normativa, este código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, que es muy sui generis en el derecho latinoamericano, porque en una sola norma regula el procedimiento administrativo en la primera mitad de la norma de la ley, y en la segunda mitad regula lo relativo a la jurisdicción contenciosa administrativa. Me gusta la regulación del procedimiento administrativo, sin embargo, echo de menos las regulaciones en materia de organización administrativa, y cuando ubico doctrina colombiana, pues lo que me encuentro es un gran desarrollo del Consejo de Estado basado prácticamente o en doctrina de derecho comparado nacional, o directamente de normas constitucionales. El otro caso es el que tenemos en Uruguay. En 1991 tenemos el decreto de aprobación del procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionariado de la administración central. ¿Qué veo aquí? Una normativa que, si recordamos los grandes aportes que han salido de Uruguay para el derecho procesal continental, pues es muy fácil entender cómo esta norma presenta características muy propias, una norma muy densa en lo que hace a la regulación de institutos procedimentales, sí, evidentemente de derecho administrativo general, como los recursos jerárquicos, como el tema del acto final, de la sustanciación del procedimiento, pero con unas características muy propias de esa identidad procesalista uruguaya. Y el otro subconjunto que está integrado pues básicamente por Nicaragua, que les decía, donde logré ubicar normativa de organización administrativa con rango de ley, pero no así en materia de procedimiento. No ubiqué, no tienen en Nicaragua una ley general de procedimiento administrativo, solo esta norma de organización de 1995, ley de organización y competencia del procedimiento del Poder Ejecutivo. Que, como les decía, es bastante descriptiva. Si van a hacer un análisis de esta norma, les diría tengan un poco de precaución, porque van a ver que
casi la totalidad de la norma es muy propia de la organización administrativa nicaragüense, de la organización de la administración pública nicaragüense. Sin embargo, por ahí al final vamos a encontrar algunos temas que podríamos, si escarbamos un poquito, rescatar para efectos de los análisis que vamos a hacer en los próximos videos. Y en la cuarta categoría, pues poco que decir, nada más hacer referencia a lo que indiqué hace un momento. Paraguay y Guatemala, no logré encontrar normativa. Sí hay mucho análisis, hay discusión, hay estudios de derecho comparado sobre la necesidad de regular temas como el del procedimiento administrativo general. Sin embargo, no logré ubicar normas específicas. Y ahora hablemos de qué hacer con estas normas, cómo vamos a hacer el enfoque. Vean, es importante siempre que se hace derecho comparado no solo detenernos a pensar cómo la jurisprudencia interpreta estas normas. A veces es muy importante en estudios como el que estamos haciendo en este momento, donde tenemos normas que vienen de los años 70 del siglo anterior hasta normas que fueron emitidas hace 2 y 3 años. Pensar en varios aspectos. En primer término, el momento histórico. Hay muchas de estas normas que fueron emitidas en un contexto de Estado benefactor, en donde las administraciones públicas estaban con una intensa actividad empresarial allá por los años 60 y 70, pero también tenemos normativa que fue emitida con posterioridad a la mitad de la década de los 80, en donde en la mayoría de los países latinoamericanos hubo un cambio de modelo económico y de forma de ver a la administración pública. En la mayoría de los países vivimos crisis económicas que también afectaron mucho la forma de ver la administración pública. Es importante también pensar en cuál fue la génesis de esta normativa, porque vamos a encontrar algunos países en donde las propuestas vinieron de un sector académico, ya sea de alguna persona o de algún grupo de profesoras y profesores desde las universidades, y hay sistemas en donde la normativa es el resultado de la actividad de negociación política, sea a lo interno del propio poder legislativo, por iniciativa del poder ejecutivo, de las carteras, ministerios o secretarías dedicados a temas de administración pública, o en algún caso por ahí del propio poder judicial del país. El otro tema importante a considerar es de a dónde surgió la base del trabajo de cada una de estas normativas. A veces vamos a ver cómo es posible ubicar enormes semejanzas entre leyes de diferentes países que nos permitiría hacer algo así como una familia de normativa, donde inclusive es posible ir rastreando los vínculos que hay en los años de esta normativa. A veces es posible ubicar en Google referencias expresas a que la normativa de un país se basó en materia de acto administrativo en la de este otro país, pero en materia de procedimiento administrativo se tomaron ideas de tal otro cuerpo legal. Hay otros casos en donde la situación es muy distinta y lo que tenemos es un desarrollo muy propio, y el leer esa norma que, si bien desarrolla institutos pues clásicos, y de repente estamos viendo y nos encontramos a la delegación y nos encontramos a la encomienda y nos encontramos al recurso jerárquico de apelación en sede administrativa, etcétera, pero con una forma de regulación y de redacción de la norma que no es posible vincularlo con ninguna otra. Y pues finalmente tener presente en esta materia que el análisis debe hacerse por institutos y no por leyes. Es decir, a veces la regulación de la empresa pública presenta características únicas en una norma. Les pongo el caso, por ejemplo, de Venezuela, que por sus características, por su forma de gobierno, por la ideología que está en el poder en Venezuela y por la forma en la que se maneja la actividad empresarial del Estado venezolano, tiene características muy propias y un
muy denso desarrollo en su normativa que no tiene parangón en las otras normas. Sin embargo, cuando vemos el régimen de eficacia de los actos administrativos, nos encontramos con una regulación, si se quiere, estándar, con modificación en plazos y en algunos temas menores, pero en términos generales encontramos las características generales iguales en toda la normativa. Y esto, amigos y amigas, es el abrebocas, porque lo que espero con este video introductorio es generar ese interés de todos y todas para que en los próximos videos seleccionemos un tema y veamos cómo ese tema específico tiene su regulación y su matización en cada uno de los sistemas de América Latina. Por ahora, esto es todo. Muchas gracias por acompañarme y espero que me acompañen también en los próximos videos que vamos a hacer en este ciclo de materiales. Gracias.